Las educaciones de nuestra América en el siglo XXI. Nueva Escuela Mexicana. Bueno, mi nombre es Isabel Camacho Norzagaray. Soy originaria de Mexicali, Baja California, frontera con Estados Unidos, con Calexico, que es una ciudad pequeña de Estados Unidos. Y fui educadora frente a grupo por más de 26 años. Después fui directora de escuela. Recording is on. Supervisora de una zona, de varias zonas de preescolar. Y he estado en varias partes en la Universidad Autónoma de Baja California, que es la Universidad Pública Autónoma, y también en otras universidades privadas, como el Centro Universitario de Tijuana, y ahí formamos un equipo de pedagogos críticos, y es cuando ya en el 2011 fundamos el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica a cargo del doctor Sergio Quirós Miranda, y hemos estado haciendo varias tipos de expediciones, no tan formales, pero de alguna forma, en un periodo del 2014 al 2018, para conocer las diferentes propuestas alternativas de educación popular y alternativas antineoliberales que se han desarrollado por los diferentes movimientos magisteriales acá en México. Y en el 2018 empezamos a participar de diferentes maneras extraoficiales, y ahora ya pues más oficiales, en esta conformación de la Nueva Escuela Mexicana. Y actualmente me encuentro en la Ciudad de México trabajando en la Dirección General de Materiales Educativos, que es la dirección encargada de el diseño la nueva familia de libros de texto para la Nueva Escuela Mexicana. Ya tenemos un rato ahí trabajando, y pues bueno, esta es ahorita la tarea que estoy desarrollando, y por lo que estoy acá en la Ciudad de México. Cuenta que también estuviste en el sindicato, Isabel, que eso es importante aquí en Colombia. Sí, estuve también participando en el sindicato en Baja California, pues ahí haciendo un esfuerzo grande por concientizar sobre lo que pues esto que el sindicato acá, como bien decía Marco, pues es neoliberal, ¿no? O sea, no es de izquierda. Pero hemos tenido la convicción de que hay que luchar desde afuera, pero también desde adentro. Y hemos buscado los diferentes espacios para poder incidir y también generar influencias que pues seguramente se siembran semillas, y poco a poco se puede ir viendo progresos en eso, ¿no? Estuve también en el sindicato, y actualmente también soy militante de la CENTE, o sea, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Baja California, acompañando siempre y trabajando arduamente con la CENTE de Baja California. Pues haré todo el esfuerzo posible por explicar este proceso tan amplio que hemos vivido con mucho gusto, y espero que la información que de momento ahorita yo comparta pueda servir. ¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana? Esta es una historia muy, muy interesante. De hecho, cuando nosotros decimos que estamos viviendo un momento histórico
definitivamente así lo consideramos muchos. Y bueno, en el 2013, cuando se tenía como presidente a Enrique Peña Nieto, pues se dan muchas reformas estructurales, ¿no? La energética, la del ISSSTE, se confirma, se había dado desde el 2007, pero se confirma, se concreta de manera más agresiva con Enrique Peña Nieto, pero esencialmente se da la reforma educativa. Entonces, cuando empezamos a analizar la base legal de la reforma educativa de Peña Nieto, pudimos advertir que no era una reforma educativa, sino una reforma laboral. Pero también hay que precisar que esa reforma realmente se concretaron en base jurídica, porque desde una década atrás, o más, desde 1992, nosotros veníamos sufriendo una serie de reformas educativas en planes y programas de estudio, libros de texto, en todas las estrategias de formación docente que se fueron dando así como de una manera muy suave y con los acuerdos del CENTE, o sea, del sindicato, con la Secretaría de Educación Pública, con acuerdos de modernidad, con acuerdos de calidad educativa, con acuerdos de alianza o alianzas. Es decir, no podemos decir que cuando se llegó en el 2013, ahí se empieza realmente la reforma educativa neoliberal, para concretar un modelo educativo neoliberal. No, tiene antecedentes de mucho atrás. Fueron suaves y consistentes a través de modificaciones curriculares, actualizaciones curriculares y con todo el apoyo de las organizaciones magisteriales, excepto las de la CENTE. Por supuesto que durante todo ese tiempo se dedicaron a advertir, o nos dedicamos a advertir las consecuencias perversas de todo ese tipo de modificaciones que estábamos viviendo el magisterio, de tal suerte que podemos especificar que con la llegada de Peña Nieto, ahí se concreta la base legal de todas esas pequeños cambios y agresiones que el magisterio había sufrido. No podemos decir que fue justo a partir de ahí, no, anteriormente también se había sufrido mucha embestida contra el magisterio, ¿no? Pero finalmente, con la reforma educativa de Peña Nieto, se establece la base legal. Y realmente no fue una reforma educativa, aunque así se le llamó, sino que fue una reforma realmente laboral. Es cuando entra toda esta posición de las evaluaciones estandarizadas al magisterio y que si no pasabas los exámenes podías perder el empleo, evaluaciones estandarizadas también para los alumnos y en función de eso medir el desempeño docente. Es decir, se concretó la base legal. Bueno, afortunadamente y con un trabajo político arduo de toda la sociedad en México, es que se pudo lograr este cambio de gobierno y en el 2018, con el licenciado López Obrador ya como presidente, porque obviamente Obrador, y ustedes lo deben de saber, López Obrador, pues desde mucho tiempo atrás había estado luchando para poder llegar a la presidencia e instalar una perspectiva de izquierda en el gobierno. Y con este proyecto llamado Cuarta Transformación. Y este proyecto trae como una de sus ramas más importante, pues la transformación también en el campo educativo. Cuando entra el licenciado López Obrador, en septiembre del 2019, él entra en diciembre del 2018, y en septiembre de 2019 se hacen unos foros de discusión que de hecho se llaman foros deliberativos en la Cámara de Diputados, los pueden ver en el YouTube. Entonces, estos foros deliberativos fueron con los diputados, no fueron abiertos.
fueron a todos los diputados de la Cámara a través de diferentes especialistas. Entre ellos estuvo el doctor Quirós, el doctor Enrique Dussel y muchos otros que estuvieron presentando ponencias para argumentar y justificar, primero, por qué habría que derogar la reforma educativa de Peña Nieto del 2013. Y además se realizaron mesas de trabajo para poder dejar algunas bases paradigmáticas sobre hacia dónde nos teníamos que dirigir y qué tipo de escuela o de educación tendríamos que promover, que creara una ruptura con el modelo educativo neoliberal anterior. Y entonces, y de esta forma, con esos foros y argumentaciones, se abroga la reforma anterior y se instala la nueva Ley General de Educación. Y con ella, la exposición de motivos, donde por primera vez se deja el concepto de nueva escuela mexicana y las finalidades de esa nueva escuela mexicana que había que construir a partir de llevar a cabo una transformación educativa. Y fue en septiembre del 2019. A partir de entonces, esta ley nueva, la nueva Ley General de Educación, se fue llevando a unos espacios que tenemos en las escuelas en México, que son los consejos técnicos escolares, para que el magisterio, a partir de este cambio de ley, pudiera estar analizando los cambios y la trascendencia que tendría el construir una nueva escuela mexicana. Cabe aclarar que las discusiones en la Cámara no estuvieron nada fáciles, porque realmente las tensiones políticas se dieron desde ahí. Es por ello que podemos observar que aún persiste, por ejemplo, la ley del sistema para la carrera de los maestros y maestros, que efectivamente abroga el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con esta evaluación punitiva, pero queda aún evaluaciones estandarizadas para el desempeño de los profesores y la promoción horizontal y vertical de los profesores que aspiran a otro cargo y a mejores sueldos. Entonces, sí todavía se quedaron mucho refuerzo de las leyes anteriores, porque en la Cámara de Diputados no se logró construir todas estas leyes desde una posición 100% de izquierda, porque hubo mucho debate, se revisó mucho la consecuencia de tumbar o de eliminar completamente todos los artículos, y entonces realmente eso costó mucho trabajo, no fue algo fácil. Y podemos decir entonces que aún se contiene en esas leyes elementos como, por ejemplo, en la Ley General de Educación, hablar de logro educativo todavía. O sea, no logró, ninguna de esas leyes que regulan la educación no se logró posicionar de manera radical el discurso de izquierda. Quedó unas cosas sí, otras cosas no. Teníamos la esperanza que a través del tiempo pudiéramos entonces ir poco a poco, por ponerle un término, depurando aquellas cosas que todavía quedaban ancladas, que quedaban expresadas en las leyes de los modelos anteriores. Sin embargo, pues en este caminar de dar a conocer esa ley y de cómo teníamos que empezar a pensar un paradigma educativo mexicano, se atraviesa la pandemia. Pero aún así no nos detuvimos en esta construcción. Y luego en cuanto se pudo, en enero de 2022, lo que hicimos primero fue dar a conocer un documento de trabajo que se le llamó Marco Curricular para la Nueva Escuela Mexicana. En ese primer documento de enero, sí venía precisamente todos los fundamentos en términos de paradigma educativo
a partir de los cuales podíamos empezar a construir la propuesta curricular para la nueva escuela mexicana. Y este documento se sometió también a través de los consejos técnicos escolares, se sometió a análisis, pero además se hicieron unas asambleas en cada uno de los estados, en los 32 estados de la República Mexicana. Se hicieron unas asambleas con diversas mesas de trabajo, con la idea de consultar con profesores de educación básica y también con profesores que trabajan en comunidades de pueblo originario y también con profesores que trabajan, aparte de las 32 asambleas, se hicieron aparte otras asambleas en pueblos originarios y en lugares donde son comunidades afrodescendientes o afromexicanos acá. Entonces fueron muchísimas asambleas de consulta donde ese marco curricular para la nueva escuela mexicana se sometió a análisis y reflexión. Pero además, en esas asambleas había mesas también donde se analizaba los libros de texto, porque obviamente si estábamos con la idea de construir la nueva escuela mexicana, había que cambiar plan de estudios, programa de estudios, que ahora se le llama, que no se le llama programa de estudios, sino programa sintético, y más adelante, si gustan, me preguntan por qué no se llama programa de estudios. Y sobre todo los libros de texto. ¿Por qué sobre todo los libros de texto? Y yo quisiera hacer ahí una puntualización. En diversos estudios que pudimos hacer acá en México, tanto en las comunidades magisteriales donde se trabajan proyectos alternativos de educación, como en donde no se trabajan proyectos alternativos de educación, o sea, que fueron oficialistas 100%, pudimos percatarnos que los maestros y las maestras tenían un anclaje más fuerte en los libros de texto para planear la didáctica que con los programas de estudio. Eso fue para nosotros muy sorprendente, porque pudiéramos pensar que el problema esencial del neoliberalismo, que establece los programas prescriptivos y a partir de ahí la racionalidad instrumental con la que se promueve una ideología a favor del capitalismo y de la clase hegemónica, pudiéramos pensar que estaba en los programas de estudio anteriores, y pudimos observar que no era así, que estaba mucho más concreto y arraigado tanto en la forma y los artículos que tenían los libros de texto que hacían las editoriales anteriormente, que en los propios programas de estudio. Por eso, una parte clave eran los libros de texto, mucho más que la reforma curricular o la construcción curricular de la propuesta para la nueva escuela mexicana. Por eso es que el presidente López Obrador siempre marcó que para la transformación educativa durante su sexenio, él iba a poner en práctica 4 estrategias esenciales. Una era La Escuela es Nuestra, que hace que, donde elimina el programa anterior con el que se financiaban las escuelas, en el que había muchísima corrupción porque pasaba por terceros y que además los sistemas educativos de los estados podían contratar a parientes y que tenían las empresas, y entonces realmente no llegaba más que como el 30% del presupuesto a cada escuela. El 70% se quedaba en corrupción. El presidente elimina ese programa y crea La Escuela es Nuestra, que llega directo el recurso a la Asociación de Padres de Familia de cada escuela, quienes a través de asamblea deciden cómo van a utilizar el recurso económico que envía la federación. El otro programa eran las becas, son las becas, que ahorita ya hay millones de jóvenes y con los que se ha aumentado mucho la cobertura, porque a la mayoría de los jóvenes de cualquier nivel educativo, incluyendo preescolar,
se le da beca. Entonces, este programa también ha ayudado muchísimo para que se incremente la cobertura. El otro programa que tiene que ver con la formación de docentes, también está tratando de modificar o de transformar toda la parte de la formación de docentes. Pero definitivamente en el que más se ocupó, se preocupó y monitoreó nuestro presidente fue en los cambios de los libros de texto. Es decir, en la creación de la nueva familia de libros de texto gratuito para la nueva escuela mexicana, porque él conoce el estudio que se le presentó y sabía que los libros de texto no solo llegan al maestro y no solo modifican o lo invitan a la praxis y dejar atrás práctica docente y subirse a la praxis educativa, sino que también llegan a los padres y madres de familia. Y entonces, pues es pensar en algo que llega al pueblo, que llega a la ciudadanía, que puede crear conciencia, que informa a la familia que no tiene internet y que no tiene más que los libros de texto para acceder al conocimiento, porque el principal base legal de los libros de texto es la democratización del conocimiento. Y es por esto que una vez que sacamos la familia de libros de texto, porque antes para elaborarlos, obviamente hicimos convocatorias abiertas donde se inscribió quien quiso. Y poco a poco se fueron seleccionando a las personas cuyas propuestas, ya sea de artículos o ya sea de proyectos, sí estaban enmarcados dentro del paradigma de la nueva escuela mexicana. Y aparte fuimos trabajando también qué criterios metodológicos nos podían ayudar a estructurar completamente diferente los libros de texto. Entonces, si bien es cierto que de entrada el énfasis o la preocupación estuvo puesta en la construcción de la propuesta curricular en términos de currículo, pero como propuesta en construcción, no como un currículo acabado, porque claro que estamos en contra de eso. Lo cierto es que al cabo de que fuimos avanzando con el tiempo, recobra mayor importancia los libros de texto. Por esto que yo les comentaba de que si el profesor puede tener un plan de estudios, un programa de estudio para el primero de primaria, por ejemplo, pero el profesor desde la racionalidad instrumental con la que fue formado casi desde 1992 o en la que se empeñaron en fomentar las diferentes instancias de formación docente, tiene mayor afinidad con el libro de texto. Y es por eso que nosotros nos fuimos ahí, nos fuimos sobre eso para poder cristalizar. Y entonces ahorita, pues sí, esta tensión entre no jales tanto la cuerda, no seas tan de izquierda y otros, no, sí, hay que posicionar los elementos ya de una transformación educativa. Esta tensión dentro de la propia Secretaría se observa desde septiembre de 2019. En la Cámara de Diputados se vino arrastrando, ha estado presente y esto ha constituido una lucha constante y pues avanzar a lo mejor pianito y proteger, que ha sido nuestra tarea, proteger esta estrategia, este empeño, este legado del presidente López Obrador, que lo dijo desde un principio: mi legado educativo está en los libros de texto. Siempre lo dijo y pues bueno, ahí hemos tratado de defender este espacio por las razones que les comenté anteriormente. Bueno, no sé, me gustaría mejor preguntas, tal vez así, pues me ayuden a recordar, pero la verdad que esto ha sido un proceso, difícil, donde uno tiene que sostener sus principios, pero al mismo tiempo no romper, no crear que se rompa la liga, porque entonces se pierde mucho de lo ya ganado
Porque es muy diferente cuando uno está desde afuera a cuando ya estás adentro diseñando política pública. Es sumamente diferente. ¿Cuál es el posicionamiento que quiere lograr la nueva escuela en México? Primero, platicarles que esos posicionamientos de los que igual ahorita me acuerdo de ellos, como la tropicalización y todo esto, tienen un origen. Miren, no sé en su país, no sé en Colombia, pero acá en México, ¿cómo se instala el modelo neoliberal de educación en el aula? Sí, no me voy a quedar en el plano ideológico, político, no, me voy a ir al aula, a lo que hacía cada profesor y lo que vivía cada escuela, cómo allí se expresó y se dinamizó y ahí se concretó este neoliberalismo educativo. Bueno, acá en México se partió de una hipótesis y es muy importante porque para mí es la parte esencial. Esta hipótesis refería a que tenían mayor influencia los factores directos al aprendizaje que los factores asociados del aprendizaje. Y voy a los términos. Esta hipótesis se confirma con un estudio de educación comparada que se llamó las escuelas efectivas y que posteriormente instaló en México algo que se llamó los 10 rasgos de la normalidad mínima. Entonces, esta hipótesis sostenía que los logros de aprendizaje, que el alumno aprendiera y se formara y todo esto, dependía en un 80 y 90% de la relación del profesor con el educando, del profesor y la profesora con el educando, en donde los factores asociados, que son sus condiciones económicas, las condiciones afectivas con las que llega a la escuela, su socialización previa, sus condiciones culturales, ¿sí? Sus condiciones también originarias, de pueblo originario o no, los procesos de discriminación y exclusión que ha vivido. No, eso no cuenta. A eso se le llama factor asociado al aprendizaje en esta tesis y entonces se empieza a generar una pedagogía institucional que tenía que ver con controlar todas las variables de esta hipótesis para controlar el ambiente escuela y aula, hasta midiendo los tiempos, cuánto tiempo hacía el alumno desde que entraba por la puerta de la escuela hasta la puerta del salón, cuánto tiempo se perdía y por qué se perdía ese tiempo, cómo podías eliminar esa pérdida de tiempo. O sea, era una cosa terrible. ¿Por qué? Porque toda la investigación y todas las propuestas pedagógicas se sustentaban en esa tesis, es decir, que los factores directos al aprendizaje, es decir, la relación de la maestra y el maestro con el educando, en un 80-90% determinaban más el aprendizaje que todas las condiciones previas con las que podría llegar el alumno a la escuela. Entonces, ahí se instala la pedagogía institucional, la didáctica instrumental y todos los programas de estudio prescriptivos ordenados por las políticas internacionales. Entonces, nosotros, a partir de que empezamos a pensar la nueva escuela mexicana, le dimos un giro a eso. Dijimos, no, esto no es posible. Claro que condicionan el desarrollo del educando y sus capacidades, las condiciones previas, la inequidad, la inequidad económica. O sea, no hay suelo parejo, como decimos acá, no llegan con las mismas condiciones, por lo tanto, no creemos en la igualdad de condiciones, en la igualdad de oportunidades, si no hay igualdad de condiciones y por ende no podemos evaluar de manera estandarizada el aprendizaje ni tampoco promover aprendizajes estandarizados en todo México. Y entonces es que a partir de querer romper ese
esa hipótesis que le da origen al currículo prescriptivo, al currículo muerto, al que está pensado atrás de un escritorio que no tiene nada que ver con la realidad de las escuelas, al que sigue pensando en que todo el mundo debe aprender lo mismo, al que no considera las diferencias en México, entonces es que empezamos a pensar cuáles principios serían los mínimos básicos que pudiéramos dejar instalados y que a partir de ahí, pues avanzar en esta construcción. No decimos terminar de construir, no, eso nos va a abarcar todo el sexenio. Estamos muy conscientes de eso. Bueno, la primera era irnos contra toda tropicalización de modelos educativos, toda tropicalización, es decir, pensar por primera vez una educación para México con, desde y para los y las mexicanas y mexicanos. Primero, ¿por qué? Porque queremos construir educación y pedagogías, en plural, mexicanas, porque efectivamente sí tenemos experiencias pedagógicas muy importantes en México, pero no actuales, no actuales. Entonces, recuperamos de los proyectos alternativos principios de las pedagogías críticas, también de las educaciones populares, gracias a Marcos y a todo lo que lo promueven desde el sur. Y empezamos a pensar con qué principios nosotros sí podíamos empezar a trabajar y construir algo que le hemos llamado cosmovisión educativa mexicana, en honor a recuperar saberes también de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, no tropicalizar modelos, si bien es cierto, leer, escuchar, apreciar todo lo que se hace, sobre todo en América del Sur, porque somos muy afines, pero evitar, en la medida de lo posible, dejar instalados otra vez intelectuales de otros países y empezar a pensar un modelo para México desde nosotros y sobre todo de forma transitoria. Eso es bien importante, porque nosotros estamos muy conscientes que desde la entrada de nuestro presidente hasta su salida, solamente estamos viviendo una transición educativa. Por eso cuando le llaman reforma o cambio curricular, yo le digo, están en el error. No es eso, no hemos llegado ahí, porque se está construyendo de una forma muy distinta y obviamente es más lenta y tiene muchos tropiezos, porque precisamente la gente desde la Secretaría, pero también en las escuelas, no están formados para construir pedagogías, sino para reproducir pedagogías institucionales, instrumentalistas del modelo neoliberal. Entonces nos hemos empeñado en no utilizar un referente sin haber visto si nos permite o no construir experiencia pedagógica mexicana para salir de esta transición en la que estamos ahorita. Otro de los referentes, por supuesto, es que necesariamente y tiene que tener enfoque emancipatorio, necesariamente. Entonces, es por esto que a partir de dejar posicionado el enfoque emancipatorio, dejamos amarrado, como decimos acá, porque fue un pleito realmente tremendo, 3 principios en la propuesta curricular. 1, construir propuesta curricular nacional desde la diversidad. Por eso es que nosotros distinguimos entre contextualizar y territorializar, porque no lo concebimos igual para nada. Porque la propuesta nacional educativa se debe construir desde la diversidad y para eso se ocupa territorio, territorializar, no contextualizar. Otro de los principios que dejamos instalados fueron definitivamente la autonomía profesional, porque muchos dicen, no, oye, nosotros ya teníamos autonomía profesional. Eso no es cierto. El profesor tenía que simular lo que hacía ante las autoridades para que no se le echaran encima. Y ahora lo motivamos a que eso que él hacía para resolver los problemas de la práctica, reflexionando y recuperando sus saberes,
ahora tiene más valía que el continuar obedeciendo sugerencias de pedagogía institucional. Entonces, la autonomía profesional ha sido todos los principios que ha detonado este movimiento de manera fuerte. La otra es la autonomía curricular. Curricular. Es decir, cómo la escuela codiseña currículo. Es codiseñadora del currículo. Y entonces, pero ahí también quiero decirles que tenemos muchas dificultades porque hay que formar al colectivo para que logre construir. Entonces, también ahí se está teniendo mucha dificultad, sobre todo cuando no hay orientaciones precisas. Entonces, por eso la importancia del libro de texto, porque si de la parte de la dirección curricular o de algunas otras instancias del sistema educativo no llegan las orientaciones adecuadas, el libro de texto va a romper, porque no tiene secuencias, no tiene temporalidad, y va a llevar al maestro finalmente a voltear a ver el territorio y seleccionar desde dónde trabajar. Entonces, el enfoque emancipatorio es sumamente importante y entonces hemos posicionado principios pedagógicos como la participación de los educandos, a través del diálogo, pero una participación que tenga que ver con intervención, no con meritocracia para que me dé un punto y así. Comunicación, significación de los contenidos, y bueno, hemos puesto en juego muchos otros criterios, pero yo diría que para mí esos 3 elementos que yo les acabo de mencionar, si no los hubiéramos posicionado desde la base legal desde un principio, ya se hubiera volteado para atrás todo el discurso educativo de la nueva escuela mexicana, de verdad. Pero gracias a que los dejamos instalados, pues la lucha ya está y hemos podido avanzar. ¿Cuáles han sido los obstáculos en la implementación de la escuela? Las universidades y sus organismos o sus instancias de investigación educativa, todos los institutos de investigación educativa, estaban acostumbrados a ellos dictar el discurso pedagógico. Y obviamente, pues por eso se llaman investigadores, porque desde ahí y auspiciados por todas estas universidades e institutos, educación básica siempre fue su minita de oro o su caldo de cultivo para sus investigaciones y de ahí seguirse manteniendo como intelectuales. Y entonces esa posición de esas universidades y de esos institutos de investigación educativa siempre dejó al maestro como un técnico de la educación, como alguien a quien había que decirle qué es pedagogía, qué es epistemología, qué es didáctica, cómo trabajar para poder articular o enmarcar la práctica docente en una teoría desde las ciencias de la educación, desde la investigación educativa. Y bueno, yo les digo, todos esos gurús intelectuales nunca han reconocido que el profesor construye desde sus experiencias pedagogía y jamás se ha permitido que el maestro sistematice para poder expresar esas pedagogías que los maestros y las maestras construyen, porque sería quitarles su status quo a los de las universidades y de los institutos de investigación educativa. Entonces, esos investigadores intelectuales, entre comillas, y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigación y todos esos investigadores que han vendido libros y libros y libros y que por eso es caldo de cultivo la educación básica, porque yo les digo, a ver cuándo se van a investigar la universidad, allá tienen mucho que hacer. ¿Por qué? Porque no sueltan la investigación en básica, se vayan a arreglar tantos problemas que hay en las universidades, pero no, porque es más fácil desde afuera criticar a los que no son sus compañeros. Entonces, estos intelectuales
no quieren soltar el discurso neoliberal, porque sería negar sus investigaciones que han hecho o quitarles el valor y el status quo que ellos mismos lograron con investigaciones que sostenieron el discurso neoliberal. Entonces, estos intelectuales gurús que nuestro presidente le llama progres buena onda, están allí porque no quieren reconocer pues de que ya la investigación educativa y la experiencia que se vive día a día en las aulas debe lograr un diálogo diferente entre iguales. Y eso es lo que no se acepta. ¿Por qué? Porque el profesor de básica siempre se ha visto hacia abajo. Entonces, la lucha está ahí entre reconocemos a los profesores normalistas que hacen investigación o que simplemente pueden exponer una forma diferente o cómo han logrado hacer pedagogía propia o praxis educativa, no práctica docente, porque no es un técnico, y que desde la experiencia puede contribuir a esos investigadores, no se acepta. Entonces, hay una lucha de status quo que tiene mucha influencia en la propia Secretaría y en las políticas públicas en las que nos hemos sostenido, pero, nadie ha ganado y entonces podemos encontrar ahí hasta eclecticismos, ¿no? Precisamente por esta tensión que se da en esta construcción. ¿Cómo ha sido el diseño de la participación de las comunidades en los territorios? Esa dinámica sí la desarrollamos en la Dirección General de Materiales Educativos para la construcción de los libros de texto. Una dinámica muy participativa. No así en los programas de estudio, Esos se quedaron ahí con esos intelectuales que no quieren perder el status quo y se quedaron diseñando los contenidos desde un programa de estudio. Pero acá en la Dirección General de Materiales Educativos no fue así. Te digo, se lanzó una convocatoria y se inscribió el que quiso. Obviamente, la CENTE, en especial la de Oaxaca, la de Chiapas, la de Michoacán, no quisieron participar porque, pues no sé, reclaman como que una invitación particular. No fuimos convocados, pues no fueron convocados ni ellos ni nadie, fue una convocatoria que se publicó en el diario oficial. Entonces, en cambio, por ejemplo, la CENTE de Baja California sí participó. Desde un principio dijo, no nos vamos a dejar que nos roben esta transformación que es nuestra y por la que tanto luchamos. Entonces, no podemos generalizar la posición de la CENTE, porque sí hay elementos de la CENTE de diferentes estados que sí se involucraron en la convocatoria, sí hay, pero no la CENTE como organización, no, ellos querían pues invitaciones particulares, no sabemos, ¿verdad? Pero no entraron. Entonces entró el que quiso. Y profesores, especialistas, de todo tipo, entró el que quiso a las convocatorias. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entraron muchos, pero a la hora de dar los criterios para el diseño que tenía enfoque crítico, a muchos se quedaron en el camino, precisamente porque muchos de ellos habían participado en artículos para los libros de texto de las editoriales. Entonces, a la hora de decirle, no, a ver, espérame, aquí nada de que calidad de vida, ni andar reproduciendo estereotipos, se fueron quedando en el camino. Entonces fue un ejercicio de depuración que duró más de 8 meses y mucha formación para los que iban quedando. Entonces fue algo que se empezó con una convocatoria, pero la propia dinámica de lo que iba sucediendo nos fue marcando el camino. Es decir, sí había una metodología pensada, pero no se pudo desarrollar al 100% porque las condiciones de los profesores con los que íbamos trabajando los artículos para los libros de saberes o los proyectos para los libros de proyecto de aula, escuela y comunidad,
nos iba marcando que teníamos que ir diseñando otras estrategias. Entonces, sí fue un camino que se hizo al andar, ¿eh? Sí fue. Y empezamos por convocatorias abiertas. Se abrieron las convocatorias. O sea, el que quiso se metió y el que no, el que esperó que le llegara un oficio, se quedó por fuera. Se quedó por fuera. ¿Por qué? Porque aquí decíamos nosotros, nadie es tan importante e indispensable. Nadie. Lo que queremos es recuperar la voluntad de ese magisterio que sí quiere transformar, que sí quiere las cosas diferentes. Entonces, si nosotros andamos acá invitando gente, no, porque es caer en ese status quo en donde alguien que por azares del destino, fuera de grupo, ha podido hacer investigación, es demeritar al que siempre ha estado adentro de un grupo y que es bien difícil sistematizar y es bien difícil investigar porque ocupas muchísimas horas de tu vida para eso y no vale menos que el que está liberado, incluyendo los de la CNTE, porque hay muchos de discursito y que tienen 1000 años fuera de grupo y que no saben ni qué pasa ya en las aulas. Entonces dijimos, no, esto es por voluntad, porque solamente aquellos de voluntad que de verdad quieren las cosas diferentes en México se van a quedar y van a ser persistentes, pese a que tengan que pasar por un proceso formativo en sus tiempos libres de fines de semana, a las 9:10 de la noche en una reunión virtual. O sea, necesitamos probar voluntades, no protagonismos. Y por eso abrimos la convocatoria y se inscribió el que quiso y se quedó el que de verdad tenía una voluntad férrea para transformar, vivir este proceso de transformación que, repito, es un proceso de transición educativa. Es decir, estamos bien conscientes que aún persisten elementos del paradigma viejo, pero que sí hemos podido posicionar elementos de un paradigma nuevo, crítico, para construir educación mexicana desde un paradigma mexicano y que están convergiendo y conviviendo, aunque sean opuestos elementos, porque sabemos que todavía nos falta jalar más para ir desapareciendo los elementos del paradigma anterior, pero que no lo podemos hacer de golpe y porrazo, porque la base general del magisterio no tiene formación del paradigma crítico y sería una ruptura que podría crear un rechazo y no queremos quedar ahí, no podemos. No sé Isabel, yo te preguntaría, bueno, ya nos has dado una visión sobre el sentido, las tensiones, algunos principios, pero también hablabas de la autonomía institucional y curricular. ¿Cómo se dan esas autonomías, sobre todo la institucional? Bueno, son dos autonomías. La autonomía profesional del maestro de básica, que es un símil de la libertad de cátedra que tiene el maestro de educación superior. O sea, se le dio, solo que no se le pudo poner libertad de cátedra porque en el marco legal, en el marco jurídico, no nos daba para el término de libertad de cátedra, pero sí nos dio para colocarlo o enunciarlo como autonomía profesional, pero es en realidad una libertad de cátedra que se tiene en educación superior. Entonces, tiene que ver con que el profesor crea sus propias formas, métodos y hasta instrumentos. O sea, el profesor tiene esa facultad a partir de la reforma del 2019 y está especificada como autonomía profesional. Es decir, no le pueden decir a un profesor cómo hacer su trabajo, porque es un profesional de la educación y él puede crear sus formas, ya no más pedagogía institucional ni didáctica institucional, no más. Entonces, es esa libertad de cátedra, se puede interpretar desde ahí. Y la otra autonomía
es la autonomía que tiene la escuela desde el colectivo docente para proponer, desde el análisis y estudio de su territorio, propone contenido. O sea, no depende su trabajo pedagógico de un plan de estudios. Hay algo que se le llama programa sintético y tiene por ahí, sí tiene contenidos nacionales, pero no es lo más importante. Vamos a hablar de un 50 y un 50. Es decir, hay un 50% de contenidos nacionales que están expresados en algo que se le llamó programa sintético, pero la escuela con su colectivo y conociendo su comunidad, estudiando el territorio, propone contenido, propone el otro 50% de contenido. Y a eso se le llama autonomía curricular, porque la escuela propone, no contextualiza. Por eso es que nosotros hablamos de la diferencia de contextualización y de territorialización. Es decir, del territorio, la escuela es capaz de proponer contenido específico para esa escuela, para esa comunidad que está ahí. Y ahí está la otra autonomía. Isabel, ¿con cuál sujeto social está soñando la Escuela Nueva Mexicana, ¿no? ¿Cuáles son sus características de ese nuevo sujeto social? Mira, para empezar, lo posiciona como sujeto. Antes no estaba como sujeto, para empezar, ¿no? Entonces, pero yo creo que no nos vamos a cansar de soñar en que los educandos puedan vivir y apreciar una vida democrática. Para nosotros la democracia es muy importante, sobre todo desde los términos del humanismo mexicano que plantea el presidente, y que la democracia no se puede dar sin mandar obedeciendo. Es uno de los preceptos de nuestros pueblos originarios también, y que tiene que ver con mandar obedeciendo. Sí, pero si las personas no sabemos vivir en democracia, porque no es el 50+1, eso es un mayoriteo. Si las personas no sabemos vivir en democracia, no podemos seguir construyendo ni la educación que queremos, ni el país que queremos. Entonces, ese sujeto que nosotros estamos imaginando desde la nueva escuela mexicana es ese, que logre construir una vida en democracia, ¿verdad? Y que la refuerce. En términos generales, a nosotros nos orienta la democracia, pero una democracia del pueblo. Desde ahí lo pensamos. Por eso es un sujeto de derecho, por eso tiene derecho también a que se le desarrollen sus capacidades humanas y no se reduzca la educación a solo enseñar y aprender, sino a estos niveles formativos, éticos, políticos. Entonces, pero en realidad para mí la democracia nos orienta. El vivir una vida democrática es mentira que sabemos vivir en democracia. Isabel, es una pregunta, no sé si Henry tendría ahí otra, pero yo sí quiero preguntarte. En estos momentos, cuando aparecen todas estas publicaciones y cuando aparece esa tensión y esa arremetida para quemar los textos, ustedes con esa tensión, ¿ustedes qué vienen haciendo? O la lo que pasa, la educación no está exenta, porque no es nomás en el campo educativo, a lo que se llama guerra legal. Lo dicen en inglés, ¿no? Pero es una guerra legal. Y eso viene desde las políticas internacionales, es parte de la geopolítica. Esta guerra legal se está dando en todos los estados que pretenden construirse desde un proyecto de nación no globalista, o sí globalista, pero sin perder lo local, y todo lo que estamos viviendo, sobre todo lo de discurso de izquierda. Entonces, esta le llaman lawfare,
que es una guerra legal, no está sucediendo en todos los ámbitos acá en México, en todos, para todos se amparan, sacan a los criminales, sobre todo en la cuestión de seguridad, para todo hay amparos, para combatir la corrupción todo el mundo se ampara. Entonces tenemos un sistema judicial corrupto, que ya ahorita el presidente ya está empezando a trabajar cómo está promoviendo en la ciudadanía que estos jueces, magistrados y ministros sean también, ¿cómo se llama? Seleccionados por voto, porque están fallándole, o sea, ese poder neoliberal quedó ahí, porque es donde no se han elegido por el pueblo, sino que los ponen, y estos que están ahorita fueron puestos por el presidente anterior, muchos vienen hasta de Calderón, porque son casi puestos vitalicios. Entonces, ellos están dando la guerra legal para que nada de lo que se tenga que ver con transformación logre darse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos magistrados, especial uno, que fue el que concedió la suspensión de los libros de texto en su distribución en 2 estados de la República Mexicana, forma parte también de una asociación civil que da amparos. Y esa asociación civil que da amparos, ahí están todas las representaciones religiosas de México, tanto católicos como protestantes, como todos los religiosos están ahí. Y está también esa Asociación Nacional de Padres de Familia que nadie conoce, que no sabemos ni quiénes son, pero que está fundada creo que desde el 59, de 1959, y que desde los primeros libros de texto se ha manifestado y convocado a la ciudadanía para que fueran quemados. Menos ahora con el neoliberalismo, porque en los libros de texto neoliberales pues nunca se tocaron cuestiones como la identidad de género, cosas así, ¿no? Ni recuperando leyendas de nuestros pueblos originarios, nada de eso. O no se habló de cómo realmente no hubo ningún descubrimiento de América, sino que fue un genocidio, ¿verdad? Que fue una invasión. Entonces, como en estos libros sí se habla de eso, pues obviamente se fueron con todo y promovieron amparos. Pero déjame decirte que ya se cayeron los amparos, o sea, y esa quema de libros que se dio en un lugar muy pequeño allá en Chiapas, o sea, en una sola escuela, la hicieron porque estaban protestando contra la directora de la escuela. Y como ahí en esa comunidad alejada hay una iglesia cristiana, la iglesia se metió en la protesta y promovió la quema de libros, pero fue en una escuela. O sea, lo que pasa es que los escándalos se han hecho, híjole, no hombre, cosa qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación los masivos que están en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, maximizan cualquier información. Entonces esos libros fueron nada más en una escuela. No estén creyendo ustedes que, no fue nomás en una escuela ahí, porque a un lado está una escuela, una iglesia cristiana, y en contra de la directora, pues quemaron los libros. Bueno, entonces, pero sí hemos tenido amparos, pero son promovidos porque estas asociaciones religiosas de padres de familia, de derecha, conservadora, de lo que vienen de muchos años atrás en México, forman parte de esta asociación y están auspiciados por uno de los ministros de la Corte, quien les concedió el amparo para que no se repartieran los libros de texto en 2 estados. Pero el día de ayer, ya en Chihuahua, ya se repartieron. ¿Por qué? Porque se cayó el amparo. Porque empezó a haber protesta por parte de los padres de familia y de los maestros solicitando los libros de texto, y el amparo se cayó. Entonces, realmente los libros ya se están distribuyendo aún en esos estados donde tenían un amparo porque era un amparo provisional. Entonces, ahorita ya el amparo ya no existe y se están distribuyendo los libros. Claro.
Y Isabel, ¿cuál ha sido la importancia de la educación alternativa en estos procesos, de la resistencia, ¿no? ¿Y por qué Mira, la importancia ajá. y por qué la importancia de construir pedagogías ancladas en los territorios y los contextos? Sí, es bien importante. Bueno, Perdón, Isabel, nosotros hablamos de esas pedagogías en los territorios como las geopedagogías, aunque todavía no hemos estado ampliando y generalizando mucho esa parte. sí he leído de las geopedagogías que ustedes, así como lo enuncian. Ajá. Bueno, en primera instancia, teníamos que construir un modelo que creara ruptura epistemológica. Ajá. Y este modelo definitivamente tenía que nacer como un modelo alternativo, tal cual, un modelo educativo alternativo al anterior. Entonces, en ese sentido es alternativo, porque rompe con lo que les comentaba hace rato, con lo prescriptivo, esa costumbre de tener un programa de estudio que me va dosificando hasta mes con mes qué es lo que tengo que hacer. Eso se llama prescripción, es decir, que está prescrito un modelo que alguien hace y está prescrito y que el profesor nada más contextualiza el contenido en función de una comunidad, una escuela y un territorio. Entonces, teníamos que crear, entonces, para eso tuvimos que irnos a estas pedagogías y modelos educativos que nos ayudaran a crear la ruptura. Y por eso es que definitivamente tiene que tener bases emancipatorias, como todas las pedagogías críticas, y que sobre todo tratábamos de construir educación que fuera nuestra, mexicana. Y entonces por eso hablamos de la cosmovisión educativa, no hablamos tanto de modelo educativo, sino de una construcción de una cosmovisión educativa mexicana, porque había que recuperar la valía de los saberes ancestrales que hay en México, que son muchísimos y que son sumamente importantes, y es por eso que nosotros rompimos con lo de asignatura, porque si nos quedábamos con esta organización curricular de asignatura, no íbamos a poder incorporar los saberes. Entonces dijimos, no, campo formativo. Diseñamos campos formativos para poder integrar saberes, romper con la perspectiva de las asignaturas y entonces poder ponerle atención al territorio y desde ahí romper con lo prescriptivo, en donde nomás viene lo nacional y desde ahí te voy a evaluar y lo que tú vivas en tu comunidad, pues a mí no me interesa. Y no, lo importante es recuperar la valía de lo que se vive y construir desde las comunidades alternativas a lo que se está viviendo, desde esta sobreexplotación de la naturaleza, la falta de tejido social, individualismo, la propia discriminación que hay mucho acá en México, el racismo que hay mucho acá en México. Entonces, para poder romper desde las comunidades con todos estos que no nos deja avanzar como pueblo mexicano, o con una identidad con México, pero que respeta lo diverso, ¿no? O auspicia la diversidad. Entonces, como ven, esto tenía que venir desde considerar muchos elementos de las propuestas alternativas. Sin embargo, repito, la CENTE no se sumó a la nueva escuela mexicana, excepto algunos elementos aislados y el equipo de Baja California. Porque obviamente eran los mejor preparados para poder construir proyectos educativos para incluirlos en los libros de texto. Eran los que sí lograban identificar cuando un contenido neoliberal estaba promoviendo un estilo de vida materialista, para el que ellos sí lograban detectarlo. Entonces, invitamos a gente, otra se sumó solo porque quiso, porque eran los que tenían el ojo más crítico puesto, tenían formación crítica. Pero la CENTE, como organización magisterial en resistencia, no se sumó a la nueva escuela mexicana. Eso hay que aclararlo. Elementos de la CENTE aisladas, sí, muchos. Entonces,
Desde ahí es que pudimos conocer y seleccionar, por decirlo de alguna manera, aquellos elementos pedagógicos y educativos que sí nos servían para posicionarlo en la nueva escuela mexicana, más no los contenidos. ¿Por qué? Porque las propuestas alternativas en México están por asignatura, no están por campo formativo, excepto la de Baja California. Esa sí está por campo formativo. Entonces, ¿qué pasó? El sumarse a la nueva escuela mexicana implicaba que Oaxaca, Chiapas, Michoacán revisara sus propuestas alternativas para ver qué tan conveniente es ya para estos tiempos eliminar la idea de las asignaturas, porque se fragmenta el conocimiento y no nos permite leer la realidad de una manera más completa, y sí es mejor abordar ya ahora desde campo formativo. Pues no quisieron cuestionar sus propuestas alternativas y prefirieron quedarse como están con lo que tienen y no moverse. Entonces, no podemos decir que han tenido una participación relevante, no es así, no. Sin embargo, nosotros no podemos empezar una formación de un magisterio que nunca ha estado en resistencia si no contamos primero la historia de la lucha magisterial, para crear conciencia crítica e histórica de esos maestros burocratizados que nacieron con un sistema de evaluación que les daba la plaza y que instrumentaban, ¿no?, la didáctica y lo que se le pedía desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, hemos recuperado también la historia de la lucha magisterial, pese a que hemos contado con muy poco apoyo de esos grupos. Hay que reconocerlo, ¿eh? Isabel, en el escenario de la cuarta transformación, ¿qué lectura está haciendo la sociedad en su conjunto de la nueva escuela? Mira, yo creo que tendríamos que esperar este ciclo escolar, porque es cuando llegan los libros de texto, apenas se están repartiendo. Entonces, cuando hablamos de la sociedad, tendríamos que esperar a que estos libros... pero bueno, yo debo decirte algo, Henry, ¿eh? Hemos logrado que la gente lea como nunca, ni con todas las campañas de promoción de la lectura que ha habido en México en 20 años. Ahora, con esta polémica de los libros de texto, todo el mundo está leyendo los libros de texto. Padres de familia, tíos de los educandos, los profesores, lo que nunca en la vida se había logrado, lo logramos con la polémica. Entonces, los padres de familia ahorita que se están entrevistando dicen, yo los voy a leer primero. Yo no los he leído, apenas están llegando, voy a leer los libros de texto. Entonces, no te puedo hablar de que ya hay una percepción social, no. La única percepción social es este debate entre conservadores religiosos, porque pues hasta los arzobispos se están metiendo y en las iglesias le han ordenado a los sacerdotes que se vayan en contra de los libros de texto, que porque hay cuestiones de género que son pecaminosas. Entonces, los padres saben que hay una controversia, ¿no?, entre dos posiciones, pero muchos están, no, yo voy a leer primero los libros, o sea, entonces no puedo decirte, yo creo que tendríamos que esperar a que avance más el ciclo escolar, que los niños empiecen a trabajar con estos libros y que también los profesores y poder valorar, que de hecho en una metodología de evaluación que tenemos acá en la Dirección General de Materiales Educativos para valorar y evaluar, para corregir los libros de texto, va a haber grupos de padres de familia que van a ser invitados precisamente para ver qué le cambiamos y todo esto, ¿no? Entonces, no puedo hablarte de una percepción social todavía. Sabe todo el mundo que hay un debate, eso sí. Pero que ellos hayan estudiado los libros, no, porque apenas tienen repartiéndose a partir del día lunes. ¿Cuál es el lugar de la sistematización en la nueva escuela mexicana? La idea es que los consejos técnicos, bueno, miren, primero explicarles lo del programa analítico, porque si no, no entendemos la idea de sistematización desde nosotros, acá en México. Cuando se
logra posicionar la idea de programa analítico, que no es el plan de estudios y que no es el plan, no es el programa ni plan de estudios. El programa analítico se le llamó así al desarrollo de un proceso donde se discute desde principios pedagógicos, no de contenido, pedagógicos, es decir, los problemas esenciales de la vida cotidiana en los educandos, los problemas esenciales de la vida cotidiana de la comunidad, para identificar cómo está ese territorio, se colocan en una reflexión desde qué pedagogía o desde qué principios pedagógicos podemos contrarrestar esas situaciones. Entonces se desarrolla un proceso de reflexión pedagógica que queda escrito, que queda narrado, y a esa narración se le llama programa analítico. Ese programa analítico tiene proceso. Por ejemplo, se toman los contenidos nacionales y se valora se seleccionan cuáles de esos atienden estos problemas de aprendizaje, culturales, de discriminación, de racismo, de individualismo. ¿Cuáles de esos contenidos que vienen desde el programa sintético a nivel nacional sí puedo yo tomar como profesor? Pero además hay otra parte donde yo digo, no, yo tengo que colocar estos otros contenidos para poder atender las problemáticas que se expresan o se representan en esta escuela. Estas dos cosas, que es contextualizar y territorializar, se conjugan en una discusión pedagógica. A eso se le llama programa analítico. Bien, cuando ese programa analítico ya se tiene por lo menos visualizado en una primera fase, durante todo el ciclo escolar, a través de estas reuniones de CTE, se va a estar revisando ese programa analítico. Se va a estar revisando. ¿Cómo se va a revisar? A esa parte se le llama sistematización. O sea, los profesores van a ir sistematizando su experiencia colgada o anclada a un primer planteamiento de programa analítico. Porque en el transcurso del ciclo escolar, con la sistematización que yo voy haciendo reflexiva, puedo quitar y poner contenido. Puedo quitarlo y ponerlo. Es decir, no hay un programa de estudio ahí dosificado. El profesor lo va construyendo, pero va argumentando. Esa es una parte importante. Argumenta. ¿Por qué quitó? ¿Por qué puso? ¿Por qué usó otra metodología? ¿Por qué la que iba a poner al principio no le sirvió? ¿Cómo participaron los educandos? ¿Cómo se mezclaron otros contenidos en un proyecto que él no había visualizado? Entonces, esa experiencia de sistematización va a ir quedando reflejada de forma narrativa en ese documento llamado programa analítico. Entonces, sí es diferente la forma de pensar la sistematización, porque como les comentaba, nosotros queremos crear pedagogías mexicanas y necesitamos desde ahí recuperar los saberes de los profesores que van construyendo durante todo un ciclo escolar y ir viendo ahí elementos comunes entre todo lo que logremos recuperar. Y esa es una ambición que tenemos para el próximo ciclo escolar, pero no sabemos qué tanto lo logremos. Es decir, la sistematización de experiencia no se está colocando en un proceso de investigación externo, sino en un proceso de construcción interna, es decir, desde el profe junto con el colectivo de su escuela. Y es una narrativa que se va a ir construyendo en este cuadro llamado programa analítico. No sé si lo pude explicar. Isabel, ¿qué aprendizajes va dejando este proceso de escuela mexicana y qué mensaje quisiera enviarle a los países que han decidido hacer y empezar a hacer transformaciones educativas y pedagógicas? Bueno, yo quisiera primero, antes que todo, decirles que no podemos crear
algo nuevo desde querer imponer ideas de otros. O sea, nosotros acá tenemos que entender que la experiencia que hemos vivido desde un territorio no puede generalizarse, porque entonces esto de lo pluricultural y multicultural se queda en el discurso. Y esa lucha es la que acá nos ha detenido más, porque hay espacios académicos, investigativos o de resistencia magisterial que quieren imponer su idea de educación que construyeron desde su experiencia en ciertos lugares, pero que esa idea de educación no le corresponde a otras ideas de educación y que por eso es importante los diálogos. Si no aprendemos a sentarnos y entonces visualizar una mirada que en donde quepamos todos los anhelos educativos, no vamos a poder avanzar. Y hay que reconocer las experiencias que cada quien hemos tenido. Yo puedo reconocer las que hemos tenido desde el proyecto alternativo de Baja California, pero no por eso niego las otras experiencias. Y eso sí sucede cuando uno está muy apasionado sobre lo que construyes en un territorio y sobre todo que eso que construiste te ayuda a sostener tus principios de izquierda. De tal suerte que cuando se trata de construir también para todos y ayudarles a los que no están en la izquierda o los maestros burocratizados a crearse una ruptura y empezar a caminar todos juntos, vienen imposiciones, precisamente porque no hemos sabido construir una vida democrática ni en nosotros los maestros de las resistencias. Entonces yo los invito a sí apasionarse con lo que uno logró, pero cuando se trata de buscar construir entre todos, uno tiene que ser más flexible en el sentido de caer en diálogos más constructivos, en donde no se imponga la propuesta de alguien sobre los demás o las ideas de unos sobre otros, y entonces construir realmente desde el disenso, consenso que tanto se maneja. Es decir, se tiene que construir otra cosa. Es decir, no es un cambio. Por eso yo les digo, no es una reforma curricular ni es un cambio curricular. Error concebirlo. Hay que construir otra cosa, todos juntos, en donde quepamos y nadie quede fuera. Y eso es más difícil que construir una propuesta educativa en una escuela completa. Mucho más difícil. Entonces los invito al diálogo, no queda de otra, y a la comprensión, desde los diferentes lugares, anhelos, expectativas. ¿Cómo se enfrentó el sabotaje desde los medios de comunicación? Sí, fíjate, esa es muy buena pregunta, porque cuando empezaron los debates y todo esto de la guerra legal, nuestro presidente propuso una escuelita vespertina. Es que ya ven, López Obrador es un genio, discúlpenme. Entonces propuso una escuelita vespertina. Ya ven que él tiene las mañaneras, ¿no? Todos los días da conferencias matutinas, todos los días, e informa de todos los ámbitos y todo lo que está pasando en México. Bien, cuando empieza el debate sobre los libros de texto, porque no había habido debate hasta que no salieron los libros de texto, Entonces, o la oposición. Entonces, cuando sale la oposición contra los libros de texto, propone la escuelita vespertina. Es decir, en las tardes salía la secretaria de Educación y con los profesores que formaron parte de ya sea de los artículos o de los proyectos de los libros de texto, a explicar cómo se construyeron y por qué y qué contenido atendían y qué progresión de aprendizaje, los mismos profesores, por cerca de 8 días. Entonces, ahí con puro medio de comunicación, de todos los medios de comunicación, a ellos se les explicó. Y entonces eso sirvió bastante, sirvió mucho, porque ahí como los padres de familia están acostumbrados a atender las conferencias del presidente, pues muchísimos veían las vespertinas en el canal de la presidencia. Y ahí se fueron aclarando
dudas sobre ciertos contenidos porque hasta se dijeron cosas que eran mentiras, o sea, que manejábamos ciertos contenidos y no era cierto. Entonces, esas conferencias vespertinas o escuelita vespertina a medios de comunicación fueron formidables, porque resolvieron todas las dudas, y esa fue la estrategia del presidente. En nuestra América, hoy se escribe en forma teórico-práctica un capítulo para la reconfiguración educativa con formas propias, no solo de las concepciones críticas en educación, sino también un pensamiento transformador que interpela la tradición política, dándole forma para construir la democracia y lo propio.